que en el caso de América, la herencia hispana creó justamente una identidad, pero y acá más bien se unieron otros latinoamericanos a favor de seguir con España. Entonces por eso hay la interpretación de que hubo una posible como guerra civil. El rey nunca vino a visitar España, América. Entonces eso también es una muestra de que no se nos respetaba. De todo este contexto de las identidades hispanoamericanas, ¿cree que las que nacieron después de la independencia están profundas en sus habitantes? No. Un gran saludo para todos los presentes y el día de hoy nos encontramos realizándole una entrevista al docente y sociólogo, el docente del UTN y sociólogo, el doctor Jorge Torres, acerca del término Latinoamérica y de la identidad de la misma región, del mismo nombre. Muy buenas a todos y muy buenas, doctor Jorge Torres. Gracias. Y quiero empezar preguntándole sobre qué significa el término Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica es la conjunción de dos palabras, una que tiene que ver con el término latino. Latino es una palabra que viene desde la época de los romanos hablaban en latín, y América es un término geográfico. La conjunción implica una especie de visión, cosmovisión, identidad, que implica todos los países que forman parte de la identidad y sobre todo del lenguaje que tiene que ver con origen latino, como sería el francés, como sería el portugués y como sería el español. Entonces, teniendo en consideración eso, obviamente digamos es una definición de diccionario, pero particularmente se ha venido configurando como el término general en torno a la identidad que tenemos, sobre todo la gente que viene de Sudamérica. Y dentro de este mismo tema, ¿qué significa el término Hispanoamérica? Hispanoamérica, en cambio, en estricto sentido, es quienes hablan español, o sea, la identidad en base a la lengua española. No obstante, si bien eso podríamos decir que es la definición estricta, por mucho tiempo se ha hablado también de una identidad hispanoamericana, que tiene que ver que quienes somos parte, digamos, de una misma raíz, específicamente porque en algún momento hubo un imperio español, entonces en algún momento también se hablaba de una región hispanoamericana, o también se hablaba de un imperio hispanoamericano. Incluso en algún punto se hablaba de algún proyecto político a futuro que no se dio, que era también crear una especie de confederación hispanoamericana, más o menos parecido a lo que tiene Inglaterra como con su Commonwealth o su Reino Unido. Pero ha pasado el tiempo y en estricto sentido significa eso, ¿no? La herencia hispana, la herencia en el sentido de España español, y obviamente se refiere en concreto a quienes heredamos del lenguaje español. ¿Y dentro de qué contexto histórico se empezó a utilizar el término Latinoamérica? El contexto histórico de Latinoamérica se da en particular en el siglo XIX, particularmente con la necesidad de querer dar una distancia. Fíjate tú que hubo una independencia, o sea, digamos que obviamente hubo el Imperio Español, hubo la colonia, se subrayó el factor de querer marcar una distancia con lo que sería España, y a cierto punto podría decirse de que incluso, bueno, hay otro término que quedó en desuso. Bueno, se utiliza muy coloquialmente, pero pensaría yo de que en algún momento se lo pudo haber aplicado, que era el panamericanismo, como una manera de querer distanciarse de España. Pero ha pasado el tiempo y digamos que incluso se dice, ¿no?, que por intereses geopolíticos de Estados Unidos se ha querido implementar justamente la idea de Latinoamérica como una región aparte, como esto que te decía, ¿no?, como identificar solamente los países del polo sur, de la parte sur de América. Pero digamos que en estricto sentido fue a raíz de las independencias que se quiso marcar, o sea, al inicio, digamos, como una manera de diferenciación con España, romper un poco esta identidad hispanoamericana, y por otro lado tal vez por una estrategia geopolítica de Estados Unidos por querer marcar que esta es una parte denominada latinoamericana. Entonces, con toda la información podemos decir que el idioma dictamina la identidad de una región. No necesariamente, digamos que el idioma ayuda, pero en muchos lugares del mundo la identidad a veces
puede ser por términos tradicionales religiosos, por términos también de alguna conquista anterior. Fíjate tú que por mucho tiempo hubieron imperios, como había un famoso imperio que se llamaba el Imperio Austrohúngaro, en donde había un montón de nacionalidades internas, y en cierta medida es una ayuda, ¿no? O sea, digamos que en el caso de América, la herencia hispana creó justamente una identidad, pero fíjate que es una identidad que más o menos habrá durado como unos 200, 300 años, y obviamente es una ayuda, o sea, yo lo vería por eso, ¿no? Pero no es algo determinante, ¿no? No es algo que tú digas, es el lenguaje lo que permite. Y más bien, digamos, si nos vamos por ese criterio, incluso a veces termina siendo muy peligroso, porque a veces tú dices, bueno, solamente los que hablan este idioma detentan esta identidad, y a veces puede generar fricciones, como ha pasado en otros lados del mundo. Entonces, en este caso, tú ves que muchos países, como ejemplo Rusia, ¿no? Rusia también se ha hablado mucho de que son como imperios multinacionales, también son multilingüísticos. En este caso en particular, en América Latina y particularmente en lo que sería la América que no es Estados Unidos, hay una riqueza de idiomas y dialectos que obviamente configurarían más bien que la identidad es una mezcla entre un pasado, ciertas tradiciones o ciertas costumbres económicas, políticas. Y entre estos dos términos, Latinoamérica o Hispanoamérica, ¿cuál cree que le defina mejor a la región actualmente? Bueno, yo creería que es una pregunta que hoy por hoy está dentro de la polémica, porque digamos que particularmente habrá gente que está dispuesta en generar, como quien dice, una especie de comunidad amplia, que se podría denominar Hispanoamérica, ¿no? Pero en todo caso diría que yo sería fiel a que los dos términos son útiles. Solamente que en la actualidad, por ejemplo, he visto, ¿no?, casos en donde hay gente que dice, no, realmente no se les debería decir latinoamericanos porque Latinoamérica, o mejor dicho, latinos, porque incluso la misma palabra latino es como hace una referencia a Latinoamérica. Pero si tú hablas de latino, también podría ser latino en español. Claro, o del Lazio, ahí en Italia. Exactamente, o los portugueses en sí mismos, o los rumanos, entonces todos hay una herencia, los mismos franceses. Entonces, yo creo que más bien termina siendo bastante polémico cuando nosotros queremos hacer determinar justamente una identidad que refiera. Y yo diría que dependiendo del caso, tal vez para nosotros, por el uso, por la comodidad, Latinoamérica no está bien. Pero digamos que podría decirse que también para otros usos, en el sentido futuro, de querer construir tal vez una especie de cuerpo político más amplio que nos permita desarrollarnos, tal vez Hispanoamérica también podría ser bastante útil. Y teniendo en cuenta todo este contexto histórico, ¿cuál es su postura sobre la administración española en América en aquella época? En la época de la colonia, verás, es un tema también que hoy por hoy está en la polémica, porque digamos que hay dos lecturas, ¿no? Hay una lectura en el sentido de que ellos llegan con civilización, con una civilización particular, pero que en todo caso ha alimentado a lo que somos nosotros hoy. Fíjate tú, ellos trajeron la universidad, trajeron también obviamente la manera en cómo administrar, digamos, la idea de la parroquia. La idea de parroquia viene también de un contexto religioso, nuestro mismo lenguaje. Pensaría yo de que en un principio, en términos de gobernabilidad, estuvo muy bien. Lastimosamente, cuando llegan ellos, trajeron también o se adaptaron a un tipo de economía que exigía de que los indígenas y también la gente venida del África trabajen de manera muy forzosa, ¿no? Entonces yo creo que eso quedó muy mal. Ha pasado el tiempo y consideraría de que... y claro, entonces estás con estos dos polos, ¿no? Yo más bien soy de la idea de que son cosas que en otras sociedades también ha pasado eso. Y más bien a mí el problema actual para mí es que yo siento que mucha gente no ha superado ese problema. Y yo consideraría que incluso las dos lecturas, ¿no? La lectura de la civilización o la lectura de la conquista, explotación, son dos lecturas que debe estudiárselas, que son parte de,
pero nosotros no somos ni el uno ni el otro, ¿qué quiero decir? O sea, cuando llegan los españoles, llegan ante una población indígena que particularmente cambió y apareció una nueva sociedad, y esta nueva sociedad se la llama no mestiza, blanco mestiza, qué sé yo, que al final terminó por ser los herederos. Entonces nosotros, de cierta manera, somos herederos de esa doble realidad, de la civilización, y también herederos de esas problemáticas, ¿no? De la conquista, de la explotación. Entonces, tal vez antes mi postura era más crítica, ¿no? Así como de separación, pero ha pasado el tiempo y estoy con la idea de que sí es posible generar más bien unos lazos. Antes se veían como cadenas, ¿no? Pero la idea importante aquí es que tal vez antes, si bien se pudo haber generado un lazo, no era un lazo desigual. Porque, digamos, por ejemplo, o sea, ellos en España, el rey nunca vino a visitar España, América. Entonces eso también es una muestra de que no se nos respetaba. Y tampoco nos dieron ellos tenían unas cortes que permitían que haya participación. Pero en cambio acá no teníamos eso. Entonces posiblemente ellos nos veían acá como una mera administración. Entonces, a raíz de eso, tanto criollos como Simón Bolívar después interpretaron de que eran cadenas. Pero ha pasado el tiempo, somos países soberanos, y yo creería más bien de que como soberanos podríamos hacer más bien una integración, una inclusión hoy. Pero antes obviamente hubieron otros problemas que más bien degeneraron, y yo consideraría, y hoy por hoy, como para cerrar la pregunta, hoy por hoy estoy totalmente de acuerdo de que nos hayamos separado, ¿no? Como una manera de madurar, así como pasa a veces con los hijos, ¿no? Pues los hijos necesitan salirse de la casa para madurar, ¿no? ¿Y cree que desde la historia oficial, desde los mismos estados, lo que se enseña, se demoniza el trabajo que hizo España acá? Bueno, se ha hablado mucho de que existe una leyenda negra, y que esa leyenda negra la implantó específicamente los ingleses, como una manera de generar justamente como repudio a la tradición histórica española. Por otro lado también se cuenta, dice, hay una leyenda rosa, en el sentido de decir, bueno, sí, claro, hubieron esclavos, hubieron gente explotada, pero lo mejor fue que nos trajeron la cultura. Entonces yo creo que ni la leyenda negra ni la leyenda rosa, o sea, creería yo de que, pero en base, me interesó mucho el primer énfasis que hiciste, yo creería que sí se nos cuenta mal la historia, o sea, lastimosamente sí necesitamos nosotros más investigación y ver hasta qué punto, incluso en la misma época, por ejemplo, hay esta discusión, mucha gente de la época de la independencia se consideraba española, o sea, nos considerábamos españoles, era parte de la identidad, y hubo después la ruptura. Habrá generado algún tipo de trauma, pero como ves, no se cuenta realmente toda la historia, o sea, sí se necesita más investigación, pero yo creería de que no hay que quedarnos solamente en la idea de no se cuenta la historia, y porque no se cuenta la historia, entonces yo voy a decir cualquier cosa. La idea es más bien investigar, y en base a esta investigación hacer la síntesis, ¿no? Y construir la identidad conjunta. Investigando encontré algunos registros jurídicos que en América se les denominaba virreinatos a las entidades administrativas. Y le quería preguntarle por qué comúnmente se les llama colonias, si tienen ese nombre jurídico como en sus constituciones antiguas, pero que eran como lo que definían los reinos en ese. Bueno, es muy interesante esto, y de hecho también se ha subrayado el factor de que, por ejemplo, en Inglaterra sí tenía colonias, o sea, la determinación que ellos tenían jurídica sí eran colonias, y acá eran virreinatos. De cierta manera, esa es una lectura bien interesante, porque más bien ha demostrado de que aquí en América, si bien yo diría que más bien la interpretación de colonia más bien termina siendo una interpretación posterior. Acá jurídicamente, formalmente, lo que eran virreinatos eran parte del imperio, y que más bien esta idea de denominarnos colonia fue más bien una estrategia de los criollos de la época que quisieron independizarse. Fíjate tú que los criollos de la época más bien eran gente que tenía bastante libertad, y cuando España decide, digamos, hacer ciertas reformas no les gustó, y ellos comienzan a generar el discurso de que son una colonia, pero no lo eran. Lo que pasaba era de que ellos no querían ese tipo de administración centralista que les estaban ofreciendo las autoridades que les ponían. Los Borbones, los reyes Borbones. Entonces, por eso te digo, es interesante porque, como te digo, y ahí está en conjunto, ¿no?
Incluso acá, o sea, la población podría considerarse española. Ahora bien, eso no se dio tampoco de manera inmediata, ¿no? Eso se da a partir de la Constitución de Cádiz, que determina, ¿no?, que son españoles la gente de las Indias occidentales y de las Indias orientales. Y lo que sucede a futuro es que, pero el problema es que esa constitución también fracasó, o sea, que duró más de un año. Fracasa esa constitución y vuelven los Borbones de manera autoritaria, y eso obviamente generó estas rencillas, ¿no? Entonces el tema es verdad, o sea, la verdad es que aquí nosotros éramos una parte administrativa legalmente impuesta y legitimada, ¿no? Por eso estaban aquí, y no es de gana, o sea, por ejemplo, ¿cómo actúas frente a colonia? Las colonias funcionan de manera estrictamente económica, pero en cambio acá no, acá llegaron los españoles y trajeron iglesias, trajeron una serie de instituciones. En todo caso, obviamente el desarrollo no se dio como se pudo haber dado de otra manera, ¿no? Abordando el tema de la Constitución Española de Cádiz de 1800, en la que se consideraban españoles, americanos y europeos, ¿por qué crees que este tema no se ha difundido en la educación de la región? Bueno, en principio porque fue muy conveniente crear un discurso un tanto separatista, ¿no? O sea, digamos que las bases, incluso las bases simbólicas de lo que sería el Ecuador, descansan sobre esta idea de una supuesta victoria contra los españoles. Entonces hay estas figuras, ¿no? Hay el cóndor contra el león, ¿no? Que obviamente eso se fue generando a partir de las figuras de Simón Bolívar o de Antonio José de Sucre. Y fíjate tú que para nosotros en la actualidad, hasta ahora, esas figuras terminan siendo como las imágenes más importantes dentro de lo que serían nuestros rituales cívicos. Teniendo en consideración eso, obviamente, como te digo, progresivamente se ha celebrado, digamos, por ejemplo, se celebró los 100 años de la independencia, y después los 100 años se celebran, claro, más o menos por 1900, y después los 200 años que se celebró recién, ¿no? Entonces, teniendo en consideración eso, claro, se celebraron hace 2 años, ¿no? La batalla de Pichincha, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema, lastimosamente, es que todavía nos basamos en ciertos atributos que en el fondo son políticos, pero que en cierta manera tienen una tan fuerte carga simbólica de que mucha gente, independientemente de las investigaciones que se hagan, tendrán la imagen de que eran los españoles los malos, eran los malos de la película, ¿no? Pero lo interesante de esto es que uno puede ver de que cuando se produjeron, por ejemplo, esas batallas, esos problemas, dice que no habían llegado tantos españoles. De hecho, los españoles estaban muy ocupados contra Napoleón. Y cuando aquí llegan, solamente llega como una especie de grupo específico, y acá más bien se unieron otros latinoamericanos a favor de seguir con España. Entonces, por eso hay la interpretación de que hubo una posible como guerra civil. Entonces, sucede eso, ¿no? Sucede que hay esta famosa frase: la historia la escriben los vencedores. Más o menos este es un caso que se aplica aquí totalmente. Y hoy por hoy pensaría yo de que gracias a las investigaciones, se ha querido un poco romper, pero obviamente ya requiere mucho que haya voluntad política, hay un poco más de difusión también, para que estas otras ideas un poco vayan cambiando, porque al final esa era una realidad. Y por ejemplo, yo incluso me han comentado, y esto te cuento, ¿no? Esto es una cosa que pasó. Yo tengo un amigo que estudia muy bien este tema, que le encanta también este tema, ya tiene mucho tiempo investigando. Él me ha comentado que justamente en los periodos que se suponían que eran de la batalla de Pichincha, estamos hablando del año 1821 hasta 1822, se habían robado de los archivos un montón de actas que tenían que ver con las decisiones del Cabildo de Quito en la época de la independencia. Y posiblemente se robaron esas actas porque en esas actas se veía cómo los quiteños estaban a favor de seguir siendo parte de España. Dentro de todo este contexto de las identidades hispanoamericanas, ¿cree que las que nacieron después de la independencia están profundas en sus habitantes? No, realmente hay un libro que se llama Comunidades Imaginadas,
Benedict Anderson, famoso libro, que justamente cuenta, y ahí está el término, ¿no? Muchas de estas naciones que surgieron a raíz de, podríamos decir a raíz de las revoluciones, porque fue todo un contexto revolucionario, que se suelen denominar revoluciones atlánticas. Estaba la revolución de Estados Unidos, la revolución de Francia, entre otras, incluso la nuestra. Se convirtieron luego en eso, ¿no? En comunidades imaginadas. ¿Imaginadas por quién? Por los criollos o por los grupos de élite de la época. Digamos que ellos en cierta medida pudieron haber utilizado ciertas identidades que podríamos nosotros denominar profundas. Pero considero que estas identidades profundas no son restituibles específicamente para temas de hacer naciones, ¿no? Más bien también pensaría ahí de que falta investigación, falta estudios como para poder determinar. Justamente fíjate tú que hasta el día de hoy hay peleas, por ejemplo, con Perú, ¿no? Temas de los incas, antes habían los chiris, después los incas y esas cosas. Pero creería de que incluso uno viendo, o sea, bueno, no comenté esto, ¿no? Yo llevo algo así como unos 5 años haciendo investigación histórica sobre este tema en particular, sobre estos temas en particular, porque coincide con mi interés por saber el origen del término, por ejemplo, ciudadano, cómo se ha aplicado acá. Y obviamente me he obligado a irme a la colonia. Yo pensaba hacerlo desde la época de la República, de inicio de la República, pero más bien estoy viendo, por ejemplo, siglo XVIII y todo eso. Pero he revisado estos temas y me he encontrado de que el tema de las identidades profundas, que tiene que ver a veces hasta con pensamientos, mentalidades, son mucho más antiguas de lo que podríamos creer. Entonces muchos elementos podríamos incluso encontrarlos no solamente en América, sino también hay ciertas características de europeos medievales que podríamos nosotros encontrar en nuestra identidad, como también obviamente características de los pueblos originarios o nativos que se pueden llamar, ¿no? Entonces siempre eso es una especie de collage que se va armando dependiendo en base a todos los diversos contextos históricos, y que más o menos lo que nosotros vemos aquí, las identidades nuestras como la de ecuatorianos, termina siendo como una especie de collage conveniente a cierto contexto, ¿no? Y por eso yo creía de que eso más bien ha generado más problemas. Soy de la idea de que a veces las nacionalidades o estas identidades nacionales que se denominan son discursos muy peligrosos y han servido en muchos casos para hacer guerras y todo eso, ¿no? Entonces, y más bien considero de que todas las identidades tienen un nivel de riqueza amplio y que obviamente hay que estar conscientes, ¿no? Porque a veces nunca sabemos. Esto en cierta medida, creo que a nosotros nos pasó una cosa también interesante, que casi todo se organizó en la medida en que estaban organizados. Por ejemplo, estaba la Capitanía General de aquí de Caracas, estaba el Virreinato de Bogotá, estaba la Real Audiencia de Quito, estaba el Virreinato obviamente de Lima. Entonces ya como que simplemente que nos adaptamos a esa realidad, entonces fue como una ayuda. En cambio en otros lados, como por ejemplo África, en donde allá literal las potencias cogieron y trazaron a su conveniencia, ahí se generaron un montón de conflictos terribles. En cambio acá digamos que nosotros posiblemente estamos arrastrando incluso a veces conflictos que vienen desde la colonia, no solucionados en la colonia, que ha pasado justamente por ejemplo, entre el Virreinato de Lima con la Real Audiencia de Quito. Entonces, cuando nosotros hablamos de identidades profundas, pues, nos podemos referir a muchas cosas que incluso pueden estar en nuestro inconsciente y que termina siendo a veces muy peligroso que quizá querramos abanderarnos, ¿no? Como decir, sí, esta es nuestra identidad, ¿no? Como que el ecuatoriano saliera de la sangre, pero no es así. Más bien yo vería que es más superficial de lo que creemos. Y teniendo en cuenta esto, ¿cree que las identidades de toda Latinoamérica son similares entre cada país? No, o sea, yo también en algún punto creía eso, pero todo está determinado por el contexto y la historia. Entonces fíjate tú, por ejemplo, hay un caso que me parece paradigmático, que es México. Ellos, por ejemplo, tuvieron esta famosa Revolución Mexicana que les obligó a ellos a aceptar, por ejemplo, el mestizaje.
Entonces ellos disfrutan mucho su mestizaje, pero si tú te das cuenta, en cambio, en la América Andina, aparentemente vemos de que la gente no disfruta de su mestizaje. Siempre hay este contraste entre blanco y otras razas. Yo considero que hay bastante racismo acá, porque no hay esa aceptación. Fíjate tú, hay este famoso libro que se llama Chuyo de Romero y Flores, que es justamente una crisis que tiene un individuo porque tenía la mamá indígena y el papá que era un aristócrata quiteño. Y yo pensaría de que eso más o menos es el problema que tienen casi la mayoría de ecuatorianos, posiblemente más en la región de la sierra. Esta no aceptación del pasado indígena, por ejemplo, ¿no? Tal vez se le acepta de manera así como discursiva, pero hay hay esta cosa del cholear, por ejemplo, ¿no? Que se busca ser despectivo, ¿no? Con respecto a eso. Entonces, ahí se denota que nosotros, en cierta manera, como que buscamos tal vez nuestras identidades, sobre todo regional, ¿no? La región andina quiere como que más aparentar ser blanco y esas cosas, cosa que tal vez en México no. En México les encanta mostrar más bien su cultura así, toda mixta, ¿no? Y fíjate tú, Argentina, en cambio Argentina, Chile, que más bien han sido sociedades que tuvieron migrantes de italianos, alemanes, entonces ellos también forjaron otro tipo de identidad. O como Paraguay, ¿no? Que es una sociedad ahí bastante, un poco aislada justamente de todos estos problemas. O Brasil, ¿no? ¿Qué decir de Brasil? La mezcla perfecta, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo, en qué lapso de tiempo cree que se puedan dar estos cambios culturales? Los cambios culturales, muy buena pregunta. Hay un historiador que se llama Fernán Braudel, que él habla de los tiempos históricos. Entonces él habla de que por lo general las identidades son tiempos estructurales, porque él divide el tiempo del acontecimiento, que es, digamos, la fecha. O sea, se firmó un acta, se fundó una escuela, una universidad. Hay lo que se llama el tiempo de la coyuntura, que puede esto durar 5 años, 10 años, como por ejemplo el correísmo, una coyuntura de 10 años o 12. Pero él habla de los tiempos estructurales, que pueden ser de 100, 200, 300 o más siglos. Y es lo que justamente van germinando las culturas y se van fortaleciendo. Entonces, más o menos, por ejemplo, un tiempo estructural sería el cristianismo, que tendrá así sus 1000 años, sus 2000 años, que se llama. Habrá otros tiempos como el capitalismo estructural, que tiene 300 años, el capitalismo o más, creo que tiene 500. Si te das cuenta, entonces la cultura es mucho tiempo, o sea, no rompe la vida de un solo hombre. Por ejemplo, a veces uno quiere ver los cambios en tu misma vida, pero no, es mucho más tiempo. Y por ejemplo, hay una frase que me encanta de este mismo Fernand Braudel, que dice que los individuos se parecen más a su tiempo que a sus padres, hablando en términos justamente de su cultura, de su mentalidad, su identidad. Entonces podríamos decir que es muy difícil que cambie el idioma de la región, por así decirlo. Claro, o sea, sí, o sea, es posible, pero a mucho tiempo, ¿no? Incluso yo diría, por ejemplo, a la misma yo creo que va a haber algún momento que los términos de la Real Academia de la Lengua desaparezcan, porque nosotros hemos generado nuestras propias formas de comunicarnos. Claro, exactamente, y termina siendo como una camisa de fuerza. Y más bien yo he visto que más bien la Real Academia de la Lengua se ha adaptado justamente a todos esos cambios que uno podría decir barbarismos y tanta cosa, ¿no? Pero en todo caso, por ejemplo, yo creería de que la variante española nuestra será eso, ¿no? Una variante que va a desarrollarse y que incluso mucha gente incluso comentan, ¿no? Los mismos españoles, que hay regiones en América Latina que posiblemente hablen mejor que ellos mismos, ¿no? Un acento más neutro también. Ajá, exacto. ¿Y cree que en un futuro se puede reunificar todo este conjunto de repúblicas que tienen el mismo idioma? Fíjate que ha habido intentos. Acuérdate tú también que obviamente tiene que ver con la política. Acuérdate tú cuando en la época de Chávez y Rafael Correa, ellos hablaban de la patria grande, ¿no? Un poco como reconstituir la Gran Colombia. Lo veo muy difícil como estamos hoy. O sea, hoy Latinoamérica, como tú sabes, como todo el mundo sabe, Latinoamérica está en una situación crítica, apenas, como nunca, como siempre, mejor dicho. Pero que de ser posible a futuro, pensaría que sí, pero dependería mucho también de su población, ¿no? De una maduración de la población como para que asuman de que estos límites de ser... Fíjate tú, aquí el caso mismo de los venezolanos, ¿no? O sea, uno tiene...
el venezolano ya viene con una carga muy despectiva para mucha gente, ¿no? Mucho prejuicio. Entonces eso tiene que eliminarse, ¿no? Entonces yo creería que en algún punto puede que pase, no hoy, pero a futuro yo pienso que incluso sería necesario. Y si es que sería, seguramente pase en una situación crítica, tipo en un colapso, guerra, algo así. Claro, ahora bien, bueno, esto que tú dices es genial. De hecho, también hay un libro que se llama Colapso, fíjate, que se comenta cuando la política, han habido sociedades que han desaparecido, civilizaciones que han desaparecido. Entonces, entre las cosas entre las causas del por qué se han desaparecido estas sociedades, ha sido justamente por malos gobiernos. Entonces, obviamente es un conjunto de cosas, ¿no? Necesitamos, por ejemplo, tener auges económicos que nos den esa seguridad, porque a veces la gente, por ejemplo, ¿por qué no queremos hacer estos grandes pasos de querer unificar? Por el miedo económico, por el riesgo que puede surgir a raíz de eso, ¿no? Entonces yo creía que es una serie de componentes necesarios como para que se produzca ese tipo de unidad. No es algo así que de la noche a la mañana a alguien se le ocurra y decir, bueno, ya lo logramos, pero no. O sea, son varias características que necesariamente se tienen que reunir, tienen que coincidir como para que se dé esa posible futura reunificación. Muchísimos intereses chiquitos y grandes. Claro, y más los chiquitos. De hecho, casi todos terminan siendo. Y uno de los problemas justamente del fracaso de la Gran Colombia fue por eso, ¿no? Por los intereses locales o regionales. Siempre los pequeñitos, los grandes terratenientes, mejor dicho, eran los que movían más las fronteras. Claro, ellos tenían control de su región, entonces a ellos les bastaba con eso y no les interesaba mucho tener como una ciudadanía ilustrada, como para que puedan tener otro tipo de visión. Y eso, muchas gracias. Chévere. Muchas gracias por iluminar con su gran conocimiento todo estos términos difusos que como usted mismo decía, no se los han dado a conocer por las entidades oficiales. Muchas gracias. Chévere. Muchas gracias. Jorge Torres, muchas gracias. Chévere.